Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios del principio y el Dios del final, el Dios del medio, el Dios que un día nos llamó y que por tu gracia, tu voluntad, nos has preservado hasta este momento. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice todos sus ministerios, al pastor, su familia, todos los proyectos evangelísticos para este año. Que la iglesia pueda crecer a la estatura y a la semejanza de Cristo Jesús. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, oh querido Padre, pedimos la iluminación del Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de San Mateo, el capítulo número 4. Es importante, hermanos, mientras venimos a la iglesia, tener nuestra Biblia. Yo quisiera ver cuántos tienen su Biblia. Levanten su Biblia, por favor, en alto. Gloria a Dios, hermanos. Qué bonito se ve. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aunque la Biblia no en sí, pues es un libro con páginas y un libro como puede ser cualquier otro libro, no es, hermanos, cualquier libro tampoco. Es la palabra de Dios. Y esa palabra, cuando nosotros la tenemos con nosotros y la vivimos, la practicamos, adquiere un poder indestructible para el bien. San Mateo capítulo número 4. Y yo sé que para aquellas personas que pues tienen ciertas secciones de la Biblia en su mente van a decir, ya sé, ahí está hablando de la tentación de Jesús. Y es correcto, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Hermanos, nosotros estamos este año ya avanzados, ya es el tercer mes. No sé si usted siente si ha pasado poco tiempo o ha pasado mucho tiempo. Tal vez eso va a depender de las actividades que usted está involucrado. Ya a esta altura hemos estado en varias actividades y yo siento como que ya hubiéramos pasado un medio año, pero apenas este es el tercer mes. Sin embargo, quiero decirles algo. No sé cómo van sus resoluciones, no sé cómo van sus victorias este año 2019, porque al menos algunos se propusieron al comenzar el año que este año iban a lograr ciertas cosas que no se estaban haciendo el año pasado, o que no se estaban logrando anteriormente, o que no se tenían en mente. Ahora, si usted y yo no nos hemos propuesto una meta para este año, no vamos a llegar a ningún lado. Bueno, vamos a llegar a cualquier lado, sí, pero no al lado que debemos llegar. Debemos proponernos una meta en todas las áreas, en el área familiar, en el área de la salud, en el área económica, en el área espiritual, en el área eclesiástica, y podemos mencionar un montón de cosas, pero debemos tener una meta. No podemos dejar que nuestra vida vaya a la deriva. No se debe. La Biblia dice que después que Jesús fue bautizado, no se fue inmediatamente para Nazaret, sino que cuando Jesús fue bautizado y él escuchó esas palabras del cielo que le decían, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Hermano, tal vez yo, tal vez usted, nos hubiéramos quedado fascinados con esas palabras y dijéramos, ya tenemos el título, ya tenemos el diploma, ya tenemos todo hecho, ya no hay más que hacer, ya el cielo me dijo que yo soy amado. Pero Jesús no se conformó con eso, hermano. No se conformó con ser bautizado. No se conformó con escuchar ese título. No se conformó con escuchar la aprobación del Padre. Ahora Jesús tenía que prepararse para su ministerio terrenal. Entonces Él comienza a pensar, Él comienza a meditar. Y Él dice, ¿cuál es la mejor manera que yo me puedo preparar? Jesús tenía más o menos unos 30 años cuando comenzó su ministerio, cuando Él fue bautizado. Era relativamente joven. Lastimosamente yo ya pasé de esa edad. Lastimosamente, hace poquito, bueno, o hace mucho.
pero ya pasé, hermano. Pero Jesús tenía más o menos unos 30 años de edad cuando comenzó su ministerio. Y Jesús se pone a pensar, ¿qué hago para estar en una comunión más íntima con Dios? Y entonces Jesús se recuerda ya en el Antiguo Testamento de Moisés, que Moisés había estado en una comunión con Dios en el monte Sinaí 40 días y 40 noches. Y Jesús dice, esto le funcionó a Moisés, ahí Dios le reveló su plan, ahí le dio las leyes, pues voy a hacer lo mismo. Hermanos, si saben que esto es una lección para nosotros, lo que ha funcionado en el pasado, debemos seguirlo haciendo hoy. Si en el pasado a alguien le funcionó venir a la iglesia siempre, pues ahora también nos va a funcionar. Si en el pasado a alguien le funcionó orar 1 hora, pues también ahora nos va a funcionar. Jesús no inventa algo nuevo, no inventa algo místico. Él va a hacer lo que los grandes hombres del pasado hicieron. Entonces Jesús decide, dice la Biblia, se pone de acuerdo con el Espíritu y entonces va al desierto. Jesús va al desierto para prepararse para su misión, para prepararse espiritualmente. Pero no se lleva una mochila con alimentos, no se lleva nada de eso. Jesús va al desierto para confiar plenamente en Dios. Que esa voz que había escuchado, este es mi Hijo amado, esa voz que desde el cielo había anunciado esas palabras, ese poder, ese espíritu que descendió sobre él cuando fue bautizado, se iban a encargar de sostenerle. Y se va a un retiro, solo que se va sin nada, se va simplemente con su ropa que tenía puesta, se va al desierto. Ahora, el desierto, hermanos, es algo que muchas veces nosotros no hemos tenido esa experiencia. El estar a solas con Dios, el estar en comunión con Dios. Nos gusta mucho el ruido. Me llama la atención en un centro comercial que se construyó recientemente y todo iba bien, hermanos. Cuando de repente pusieron una cervecería. Entonces ahí ya uno dice, bueno, ya la cosa no va a estar tan bien. Y es interesante que ese lugar va lleno de ruido, parlantes, con música estridente, y se ve que hay un montón de gente, hay movimiento, y prácticamente ese lugar nunca está solo. Y saben que esa es una de las estrategias de Satanás, el ruido, la bulla, la distracción, porque en ese ambiente nosotros no podemos tener una comunión plena con Dios. Necesitamos la experiencia del desierto. Pero la Biblia dice que cuando Jesús va al desierto, allí entonces es tentado por el diablo. Y aquí, hermanos, hay una lección que usted y yo no debemos pasar por alto. Entre más cerca, escuche bien, entre más cerca usted decida estar en comunión con Dios, allí estará también cerca el diablo. Y qué bueno que no dijo amén, hermano, aunque es cierto, pero obviamente no lo quisiéramos. Escuche bien, entre más cerca estemos nosotros en comunión con Dios, allí también estará el diablo. Jesús fue al desierto no para pelear con Satanás, Él fue al desierto para prepararse en su misión, para recibir instrucciones del Padre. Pero entonces quien está allí también es Satanás. Y no se sorprenda, no se extrañe que el día que usted haga una resolución para seguir a Cristo, ese día usted va a experimentar tal vez con más fuerza las tentaciones de Satanás. Y eso no debe asustarnos. Allí estaba el enemigo, allí estaba el tentador. Yo no sé si este año usted hizo una resolución de buscar más al Señor, por lo menos poner el despertador media hora antes. Y si antes no leía su Biblia ni su matutina y no oraba antes de salir de casa, usted dice, voy a ponerlo media hora antes. Pero hermano, allí va a estar el enemigo, no tenga miedo. ¿Sabe? El enemigo está donde están las personas que buscan la comunión con Dios. Ahora, les pregunto, ¿está usted y yo, estamos nosotros buscando la comunión con Dios este día, sí o no? Pues aquí está el enemigo, hermanos.
No se preocupen, no se asusten. Algunos piensan, voy a la iglesia y ahí ya no va a pasar nada. Aquí está el enemigo. Ella está para tentarlo. Y es en la iglesia. Y si usted no entiende esto, usted se desanima. Usted dice, pastor, este año yo hice la resolución de servir más a Cristo y este año me hicieron una mala cara. Pues no se preocupe. Eso indica que usted está en el camino correcto. Usted está en el lugar correcto. Usted está en comunión con Dios. Pero allí estaba el enemigo. Y estaba también. Tal vez usted dijo, este año voy a dar un testimonio en mi empresa de que soy cristiano. Voy a hablarles de la palabra de Dios a mis compañeros. Y este año tal vez le han llegado más seducciones ahí de las personas que trabajan en su empresa. Y es porque el enemigo sabe que usted está en comunión con Dios. Y eso le pasó a Jesús. Llegó el tentador. Me llama la atención, dice Elena de White en el libro El deseo de toda la gente: nunca sale uno de la fila del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar los asaltos de Satanás. Oiga, nunca. Si usted hace una resolución por Cristo hoy, puede ser que va a experimentar dificultades, va a experimentar algún tipo de problema en su vida, pero por favor, no se desespere, no se angustie, no se asuste, no se asombre. Es normal. Donde yo estoy más cerca en comunión con Dios, ahí también estará el enemigo. Nunca sale uno de las filas del mal para servirle al Señor sin experimentar oposición. Recientemente tuve la oportunidad de tener una campaña evangelística. Era el día martes, hicimos un llamado para entregar la vida a Cristo Jesús. Entonces me llamó la atención, pasaron dos parejas al frente, estábamos contentos con el pastor y dijimos, bueno, vamos el día de mañana a realizar un matrimonio de ellos. Ya se había hablado con ellos y también el día de mañana ellos van a ser bautizados. Cuando llegó el día siguiente, el pastor me hizo una llamada y me dice, pastor, hay una de las parejas que ya no se van a casar. Y esos son los dolores que siente uno como cristiano, como evangelista, usted que está intentando traer a otras personas para Cristo, pero la otra pareja sí. Entonces, eso pues nos alegró. Cuando llegó la noche, ya el momento de la predicación, yo me estaba acercando casi para predicar, faltaba el canto tema, el especial, pero viene el pastor y me dice, pastor, la pareja que se casó hoy en la tarde, los que sí se casaron y que estaban para bautizarse, ya no se bautizan. ¿Y qué pasó? Le digo. Y me dice, me parece que hubo una discusión. Así que yo vine y le dije, antes de que canten lo que falta, entonces tráigamelos y voy a conversar con ellos. Y ahora se habían invertido los papeles, porque al principio la señora había dicho que ella se casaba y se bautizaba. Él había dicho que no, pero ahora era al revés. El que dijo que no se bautizaba, él sí quería bautizarse y ahora la señora no. Entonces comencé a conversar con ella. Hermanos, si vi en su rostro, comencé a ver una tremenda lucha, una terrible lucha. Se le dio una angustia y entonces comenzamos a conversar algunas cosas. Y a medida que iba conversando y en el poco tiempo que me quedaba diciéndole algunas promesas de la palabra de Dios, yo vi como su rostro iba cambiando de esa lucha. Es una lucha tremenda. Y entonces finalmente dice, pastor, sí me voy a bautizar. Subí a predicar, el pastor se quedó conversando con ellos todavía un poco más de tiempo. Y al final, porque yo no sabía esto, cuando ya se bautizaron, al final, cuando ella sale de la pila y luego se encuentra con el pastor, me dice el pastor que lo abraza y dice, pastor, muchas gracias. Ella, ahora su rostro había cambiado, ahora estaba feliz. Pero hermanos, quiero decirles algo, esta es una lucha real entre el bien y el mal, es real. Y cuando usted decide seguir en el camino de Cristo, usted va a encontrar dificultades, va a encontrar problemas. Porque si usted viene, usted se entrega a Cristo, usted está en la iglesia y no pasa nada y todo es color de rosa, entonces es mentira que hay un enemigo. Pero no es mentira, hermanos, es real. Y la Biblia dice que se acerca Jesús a él. Entonces dice el versículo número 3, acompáñame nuevamente.
a Mateo, el capítulo número 4 y el versículo número 3 y 4. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se acercó el tentador. Si usted, bueno, vamos a leer los otros relatos de las tentaciones. Sabe que en cada tentación cambia un nombre para Satanás. En la primera tentación dice el tentador, en la otra dice el diablo y finalmente dice Satanás. Ahí se mencionan 3 nombres para Satanás, pero el primero que se menciona es el tentador. Es una palabrita en griego, que esa palabra suena como que fuera inglés. La palabra peiraxon, el tentador. La Biblia dice: se acercó el peiraxon, se acercó a Jesús el peiraxon, el tentador, que es Satanás, que vio que estaba en comunión con Dios, que vio que habían pasado 40 días, 40 noches y Jesús no había comido. Satanás se acercó a Jesús en su momento de mayor debilidad, porque Satanás nos asediará. Y entonces usted piensa que la prueba, en ese caso Jesús pensaba que la prueba era el hambre, ya sentía hambre. Jesús se fue confiando en su Padre y Jesús pensó: bueno, mi Padre me alimentará. No me dijo que lleve nada, voy sin mochila, voy sin nada. Imagínense un campamento sin nada. Allá voy a ver qué pasa, pero es el desierto, no hay árboles, no hay alimento, no hay nada. Solo están las serpientes allí. No hay nada para comer, pero Jesús va confiando en su Padre. Pero los días van pasando, 5 días, 10 días, 20, 30, 40 días, y mi Padre no se manifiesta. No hay cuervos como en el caso de Elías que me traen comida, no hay maná que cae del cielo, y Jesús ya va sintiendo hambre. Ahora, hermanos, Jesús no era un superhombre. Quiero decirles algo: Jesús es un ser humano al igual que usted y que yo, que había asumido nuestra humanidad después de 4,000 años de pecado. Tenía la misma fortaleza que tenía cualquier persona en esa época. En lo único que Jesús era diferente era en su espíritu, porque Él desde que nació fue un santo ser. Desde que fue concebido, Él no nació en pecado o con pecado como nacemos nosotros. No nació de esa manera, es lo único. Pero el cuerpo, la estructura, es como que le ponga un motor de Ferrari a una mototaxi. Así es. O sea, la caparazón, la estructura era de cualquier ser humano. Y Jesús sintió hambre. ¿Qué pasa? Entonces ahí es donde viene el tentador. Hermano, Satanás siempre llegará en los momentos que nosotros estemos más débiles. A veces nosotros pensamos que la prueba es la que tenemos en ese momento, pero ¿saben que esa no es la prueba? Esa es la prueba preparatoria para la gran prueba. Y lo he comprobado en mi propia vida. Hermano, a veces yo pienso: en este momento es la prueba más grande, y no, eso era apenas el escenario para la prueba real que está viniendo. Y entonces ahí se acercó el peiraxo, se acercó el tentador y le dice: Jesús, ¿sabes qué? Tú has estado pensando mucho en esas palabras que tú escuchaste en el cielo, allá que este es mi Hijo amado en que yo me complazco. Pero ¿sabes qué? Es que ya me dijo Dios que Él no te va a mandar maná, que no te va a mandar cuervos para que te alimenten. Es que Él te está probando si tú realmente eres el Hijo de Dios. Y si tú realmente eres el Hijo de Dios, entonces tú te vas a preparar tu propio alimento. Hermanos, sí. Y Jesús está, imagínense, después de 40 días, cansado, agotado físicamente, mentalmente. Y el diablo se presenta, el peiraxo se presenta ante él, pero no como Satanás. No le da la bienvenida y le dice: yo soy Satanás, el que peleé contigo en el cielo y que me sacaste. No le dice eso, sino que se presenta como que estaba intentando ayudarle.
Entonces yo cuando leo esta historia me doy cuenta y pienso, el diablo realmente que sí lo es, hermanos, es sinvergüenza. Si tan interesado estaba en Cristo, en la condición que él estaba, ¿por qué no le trajo pan a él? El diablo no está interesado en que Jesús se alimente. El diablo está interesado en que Jesús se salga de la agenda que Dios tiene para su vida. Y entonces pone una duda y Jesús está allí y Jesús dice, aquí hay un problema. Si eres el Hijo de Dios, este no tiene que ser un ángel enviado del cielo, porque yo allá escuché y Dios no se contradice. Gloria a Dios, hermanos. Dios no se contradice. Aquí está su palabra. Y a veces hay personas que han querido contradecir un texto de la Biblia con otro texto, pero Dios no se contradice. Cuando Él ha dicho algo, eso es así y tenemos que creerlo. Y Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios, pero mi Padre no me ha dado una orden que me alimente. Yo no vengo para hacer milagros, yo no vengo para hacer un show, yo no vengo para hacer magia. Yo vengo para que mi Padre me diga qué es lo que yo tengo que hacer en mi vida. Y entonces Jesús viene y responde al tentador y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La tentación de Satanás es, escápate de la condición de hombre. Si tienes ganas, hazlo. Just do it. Solo hazlo. Y hasta lo escuchamos en los lemas publicitarios. Hazlo. Si tú quieres, hazlo. ¿Por qué tienes que esperar? ¿Por qué tienes que esperar que tu Padre te alimente? ¿Acaso Él no te ama? Y Jesús decide confiar en Dios. Aquí tenemos varios jóvenes. Y saben que ahora muchas veces la publicidad es, si tienes ganas de hacer, hazlo. Cualquier cosa. Solo hazlo. No lo pienses tanto. Hazlo. Nadie te está viendo. La publicidad nos dice eso, pero Jesús nos mostró que Él vino para esperar en su Padre, confiar en Dios. Porque la prueba más severa de Jesús en ese momento fue la confianza en su Padre Celestial, la fe en Dios. Hermanos, nosotros estamos por acercarnos a una prueba terrible, una prueba grandísima. Pero saben que la prueba más grande que tendremos que enfrentar no son aún en sí las enfermedades, no es la persecución que está viviendo. Recuerden que en la cruz del Calvario, los clavos, las espinas para Jesús, claro que le dolieron, era hombre, pues llegó un momento que yo creo que ya ni le dolió, el cuerpo se desconectó, lo que sea, pero la prueba más grande era la fe en Dios, era la confianza en Dios. Y saben que al final de la historia de este mundo, lo hemos estado estudiando en la lección de escuela sabática, la Biblia dice que a las personas que deciden seguir la voluntad de Dios para su vida, se les prohibirá comprar y vender si no tienen ¿qué cosa? La marca de la bestia. Hermanos, si usted y yo no aprendemos a soportar ahora, cuando llegue ese momento, ahí estará. Algunas personas por conveniencia dicen, no, yo ya sé que el sábado es el día de reposo, pero de todas maneras, ¿y cómo voy a comer? ¿Cómo voy a pagar los recibos? ¿Cómo voy a pagar el colegio de mis hijos? Y Jesús nos enseña a través de vencer la primera tentación y a través de la palabra, que lo espiritual está por encima de lo material. Gloria a Dios. Pero necesitamos aprender a confiar en Dios. Y ahora, ¿saben cuándo va a ser la prueba más grande que van a tener los 144,000 y los que pasen después del fin del tiempo de la gracia? Es confiar en Dios, tener fe, porque ese es el problema más grande. Esa es la base de todo pecado. Es saber si Dios los aprueba, si Dios les ha perdonado sus pecados. Porque dice Romanos 14, todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Es pecado. La prueba más grande que tenemos nosotros es aprender a confiar en Dios. Muchos de ustedes me preguntan por mi papá y yo quiero compartir esto, hermano. Él entró en una fase de una enfermedad desde hace varios años ya bastante dura.
Y hoy él no habla, pero todavía cuando hablaba, él me dijo, hijo, me dice, un día yo escuché audiblemente, una voz que me dijo, mira cómo te tiene Dios. Mira cómo te tiene Dios. Hermanos, seamos honestos. Cuando no hay comida, cuando los problemas se dan en la familia, cuando los problemas se dan en la iglesia, porque el tentador no está con las personas allá afuera en la cervecería, a esos ya los tiene, hermano. El tentador está donde están los que están buscando al Señor. Y seamos honestos, hermanos. ¿Verdad que uno comienza a dudar y pensar, bueno, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios está con nosotros? ¿Será que Dios ha dirigido todo esto? La fe. Jesús viene y se aferra al Señor por fe. La necesidad inmediata es menos importante que la vida. Satanás ha obtenido la victoria muchas veces con muchos de nosotros, porque nosotros ponemos excusa para pecar, hermano, y nosotros no nos aferramos a las promesas de Dios y ponemos excusas para mi necesidad y decimos, es que no doy el tiempo porque no me alcanza, es que no es que ofendí a esa persona, simplemente fui franco. Comenzamos a poner un montón de excusas, pero Jesús nos enseñó, hermanos, que no importa la necesidad, primero está la palabra de Dios. Pero eso no es fácil. Y saben que aún el mundo nos está probando, hermanos. Escuché la historia de un pastor en un pueblo, no aquí en el país, fuera del país. Y él contó que fue donde un comerciante, y ese comerciante vino y le dio de cambio mucho más que lo que tenía que darle. Entonces el pastor vino y cuando contó, y dice, en ese momento yo ya estaba pasando una necesidad. Y ahí viene el peiraxon, el tentador. Mira, tómalo, Dios te está ayudando. El problema es de la persona que no se dio cuenta. Tú no lo estás robando. Y comenzamos a racionalizar. Y el pastor, el adventista, él dice, no, aquí me están dando más de cambio, y entonces viene y se lo devuelve. Y el hombre, el comerciante, vino y le dijo, dígame, ¿usted es pastor? Y él le dijo, sí. ¿De qué iglesia? Adventista. Deme la dirección. ¿Y qué pasó? Es que, ¿sabe? He hecho esa prueba con muchas personas que vienen a mi negocio, incluso pastores, y muchos no me lo devuelven. Y entonces yo hice la prueba y usted me lo devolvió. Usted tiene que estar en la verdad. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, el mundo nos está probando. Cuando yo escuché esa historia, yo pensé, hermano, ¿cuántas veces te probó tu vecino, tu vecina, tu compañero de trabajo, para ver si es cierto que tú eres un adventista del séptimo día leal? Te probaron y entonces tú cediste, y esa persona dijo, ahí no debe ser el lugar donde Dios me quiere llevar, porque miren cómo son las personas deshonestas. Yo no sé, hermanos, pero ¿sabe qué? Haga cuentas, vaya a ver si le debe a alguien y páguele, porque el mundo nos está observando, a ver si es cierto que hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y que tiene la fe de Jesús. La segunda tentación, versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo, más de 100 metros de altura en la montaña. El templo no es que tenía 100 metros, pero en la montaña que quedaba el templo, la altura que alcanzaba sobre la llanura era de 100 metros, se podía ver todo, más de 100 metros. El diablo lo llevó por la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está. El diablo también anda con Biblia. Yo no sé si la levantó cuando la levantaron ustedes también. Yo también tengo Biblia. El diablo viene y le dice, eso
Jesús, te estás portando muy bien, yo también tengo Biblia. ¿Sabes que la Biblia dice que si te tiras, los ángeles van a agarrarte, a apañarte, como dicen en Panamá, a cacharte, como decimos en El Salvador? Pero nuevamente, ella está, si eres hijo de Dios. O sea, duda. Hermanos, y aquí el diablo tenía un propósito al llevarlo al templo. Porque ¿qué se hacía en el templo? ¿Qué había en el templo? Los sacrificios, la gente, el comercio, se veía en la ciudad. El diablo dice, no, allá en el desierto no me va bien. Jesús está bien concentrado, bien dedicado. Ahora lo voy a llevar al bullicio, a la distracción, que vea a la gente. Entonces yo le doy mi tentación y no se va a dar cuenta de lo que está haciendo. Bueno, tenga cuidado con las ocupaciones, con la distracción. Recientemente encontré que la palabra Belcebú, que es una palabra que se encuentra en el Nuevo Testamento, ¿saben qué significa? El señor de las moscas. Interesante. Y era uno de los nombres que se le daba al enemigo, Belcebú, el señor de la mosca. Y yo digo, ¿pero qué tiene que ver eso con el enemigo? Y entonces vino la iluminación. Es que ustedes saben cómo es una mosca: se para en el agua, luego se para en el cachete de uno, luego en la cabeza, se para en la silla, y la mosca está así, no está quieta, ¿sí o no? Hermanos, si así es el enemigo, el señor de la mosca, es el que nos distrae y nos mantiene haciendo una cosa, otra, esto, lo otro. Total, que no tenemos la concentración de lo que está pasando en nuestra vida, de lo que está pasando en el mundo, de las tentaciones. Distracción. Pero entonces el diablo viene y le propone algo. Mira, tú vienes para morir en la cruz. Eso es doloroso. No vayas a la cruz. ¿Sabes qué? Te doy una opción mucho mejor. Mejor de una sola vez, haz tu segunda venida. Porque si tú te lanzas desde el templo, los ángeles van a escoltarte. Esa es una figura de la segunda venida de Cristo Jesús, ¿sí o no, hermanos? Que vendrá con sus ángeles. Y el diablo dice, mira, ahórrate ya en la primera de una vez, haz la segunda. Si te tiras, vas a ir con los ángeles. Y entonces la gente se van a quedar viendo que tú vuelas en los aires, vienes con los ángeles y te van a adorar. Y entonces ya no tienes que ir a la cruz. El camino fácil, el atajo. Y Jesús viene y le respondió nuevamente y le dijo, pero también está escrito. Mira, un texto de la Biblia se entiende con otro texto. No te quedes en un solo texto. Un solo texto, sin su contexto, es un pretexto. Tienes que leer todo lo que dice la Biblia sobre ese tema, para que no te confundas. Y Jesús viene y le dice, ¿sabes qué? No tentarás al Señor tu Dios. Pecado de la presunción. Y aquí quiero mencionar un poquito, hermanos, acerca de la presunción. La presunción también se aferra a las promesas, pero las usa como Satanás para excusar el pecado. Voy a ponerles un ejemplo. Pastor, en la Biblia está la promesa que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que voy a pecar y después me arrepiento. Dice en la Biblia que si confesamos los pecados, Él nos perdona, ¿sí o no? Entonces, me agarro de esa promesa, peco y después me arrepiento. Pero eso, hermanos, ya no vale. Eso es presunción. Se aferra de las promesas, pero en vez de usar las promesas para obedecer, las usa para pecar. Y eso es presunción. Y la tercera tentación y final. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto. Y sabe que la palabrita es un monte altísimo. Y el diablo viene y dice, no, vio muy poquito ahí en el templo. Voy a llevarlo a saber a dónde fue que lo llevó, hermanos. Tal vez en su mente, tal vez no lo llevó físicamente. Porque el diablo no puede obligarte a pecar. Yo recuerdo allá en Costa Rica, tuve una experiencia con un miembro de la iglesia interesante. Tuvimos una campaña y se bautizó una persona que era un alcohólico terrible, andaba tirado en la calle
pero se bautizó, se entregó a Cristo y vivía sobriamente. Gloria a Dios, hermano. Pero un día él llegó y fui a la casa también para verificar, y me dice: pastor, no me va a creer lo que me pasó. ¿Saben que un día iba caminando en la calle y entonces vi un paquete en una bolsa de papel? Entonces yo voy caminando en la calle, veo una bolsa de papel y entonces voy a ver qué había dentro. Y me dice: pastor, usted no me va a creer, pero aquí está, y me la enseñó. Una botella de licor sellada, nueva. Y me dice: pastor, todo el tiempo que tomé antes de entregarme a Cristo, nunca me encontré eso. Y hoy que soy cristiano, hoy que estoy sirviendo a Cristo, me encuentro eso en la calle. Ese es el pedazo del tentador. Mira, el diablo te va a hacer, hermano, cosas que no tenemos idea. Tú y yo no estamos preparados, a menos que nos aferremos a lo que dice la palabra de Dios. Y el diablo viene y le presenta todos los reinos de este mundo. Y le dice, ya se quita su máscara y le dice: bueno, no, ya tú sabes quién soy yo. Yo sé quién eres tú. Arreglemos esto de una sola vez. Adórame y entonces ya no vas a la cruz. Ya no te crucifico, ya no te mato. Y te doy todos los reinos de este mundo. Ahora, les pregunto, hermano, ¿los reinos de este mundo eran de Satanás, sí o no? ¿Ah? Controversia en el campamento. Hermanos, sí y no. Sí en parte y no definitivamente. Sí en parte. Porque cuando Dios hizo a Adán y Eva, los hizo mayordomos, les confió todas las cosas de esta tierra y los hizo administradores, no dueños. Hermanos, Dios no le regaló el planeta a Adán y Eva. El canto sigue siendo verdad, el mundo es de mi Dios. Amén. Pero digamos que Dios le confió esto a Adán en su mano, pero viene Adán y pecó. Y entonces se los da a Satanás, y Satanás viene y se adueña, dice: es mío. Pero es mentira, porque no son de él no los hizo. Este mundo es de Dios porque Él creó los cielos y la tierra, gloria a Dios. Pero viene y se adueña, hermanos, y dice: mira, esto es mío y yo te lo doy. Y Jesús viene, hermano, y no lo expulsó porque es buena gente. Le pudo haber dicho un montón de cosas. Solo le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Gloria a Dios, hermanos. Y queridos hermanos, yo no sé si Satanás te engañó un día, te dio la ilusión que te podía dar todo, que todo es tuyo. Por favor, no le creas, no le creas, porque este mundo sigue siendo de Dios. Y tú y yo solo somos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Satanás quiere que Jesús se confunda, piense que el gobierno de este mundo está en sus manos. Pero ¿cómo Satanás le podía dar lo que no era suyo? Es un fraude. ¿Cómo Jesús podía recibir en donación lo que era de él? El intento de Satanás de dar a Jesús los reinos que no eran suyos lo revela en su carácter de usurpador y de mentiroso. Hermanos, Jesús venció. Jesús no lo adoró. Jesús dijo: la adoración solo pertenece a Dios. Yo quiero finalizar esta mañana diciéndoles que la tentación será algo inevitable. Y entre más cerca usted esté de Dios, hasta espere ya las tentaciones. Paga el cuarto si quiere ahí al lado para el enemigo, hágalo. Pero no se preocupe, aférrese a la poderosa palabra de Dios. La mejor manera de vencer la tentación es huir de la tentación. Pero nosotros somos presuntuosos, nos acercamos a la tentación. Huya de la tentación, hable con el Espíritu, dígale sus pensamientos, dígale que usted se está sintiendo tentado hacia un hombre, hacia una mujer que no es su esposo, que no es su esposa. Hable con el Espíritu, pero huya de la tentación.
Y reconozca, hermano, que usted no es dueño de las cosas de este mundo, ni de lo poquito que tiene, ni de lo que no tiene, no es suyo, es de Dios. Gloria a Dios. Y finalizo, hermanos, contándoles una historia real. Se encontró un pastor en un bus con una persona y se pusieron a conversar. Esto fue en Sudamérica. Y entonces cuando conversan se da cuenta que el pastor, que la persona que está a la par suya, es un hechicero. Y viene el hombre y le dice: mire, yo pongo enfermedad en las personas y se las quito, solo que me pagan, ¿verdad? Y el pastor viene y le dice: bueno, pero eso no me afecta. Y el hechicero viene y lo reta y le dice: claro que yo puedo afectarlo. Y el pastor viene y le dice: no me afecta. Claro que sí puedo, no me afecta. Y comenzó la discusión, ¿verdad? Y entonces vino el hechicero y le preguntó: ¿usted ve novela? El pastor viene y le dice: no. ¿Usted oye música rock? El pastor viene y le dice: no. ¿Usted come esto, cerdo? El pastor viene y le dice: no. Y el hombre le comienza a decir un montón de cosas y a todas el pastor responde no. Y le dice: ¿usted ve en la computadora, en el teléfono material explícito? No. Entonces el hechicero viene, agacha su cabeza y le dice: usted tiene razón, yo no lo puedo vencer. ¿Sabe lo que significa eso, hermano y hermana? Eso significa que el diablo tiene sus avenidas para entrar, y nosotros muchas veces pensamos: ¿y por qué me está pasando esto y no puedo vencer el mal? Porque tú le estás dando entrada a Satanás con las novelas, con la televisión, con las películas, con todas esas cosas. Estás gastando más tiempo en eso que en la palabra de Dios. ¿Cómo vas a vencer así? La palabra de Dios dice que Dios sí estaba interesado en Jesús, y cuando el tentador lo dejó, entonces allí sí Dios le proveyó de alimento espiritual. Hermano, Dios nunca va a desamparar a sus hijos. Que Dios les bendiga.